Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la Universidad Deportiva del Sur? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Experiencias UDS, el podcast para resaltar la trayectoria de glorias deportivas y también de atletas de acreditación por experiencia que han recibido la oportunidad a través de la Universidad Deportiva del Sur de consagrar un título, de consagrar un nuevo logro académico a través de nuestra alma mater. Hoy tenemos el caso de Romelia Ojeda, atleta de nuestro estado Cojedes en la disciplina del atletismo, que ha sido figura para nuestro país y figura para nuestro estado a través de muchísimos años. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, gracias. Sabe que en este podcast nosotros tenemos varios atletas de diferentes estados. Por ejemplo, vienen del estado Carabobo, vienen de Caracas, vienen de Oriente, vienen del centro occidente del país. Pero en el caso particular suyo no le puedo preguntar cómo estuvo el viaje porque, por ejemplo, es de nuestro mismo estado. Eso es correcto, hijo. Cuando uno menciona Romelia Ojeda, gloria deportiva del estadio, gloria deportiva de la nación, ¿qué sienten dentro de su fervor? Bueno, para mí es una emoción muy grande. Primero que nada, por esta entrevista, sorprendida gratamente, y me siento muy complacida de expresar mi experiencia de por qué soy deportista y desde cuándo comencé a ser deportista y cómo fueron mis pasos para hacer y lograr todo lo que he logrado en esta edad que tengo. Cuando uno analiza el currículum de casos como Romelia Ojeda y se encuentra con muchísimas medallas, muchísimas preseas y muchísimas experiencias que por supuesto nos va a mencionar a continuación, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo empieza el punto de partida de Romelia Ojeda que dice yo quiero ser atleta, yo quiero destacar, yo quiero ser exitosa a nivel deportivo? Yo me imagino que también eso pasa por un tema personal, pero ¿cómo sale esa convicción de querer ser atleta y por supuesto como una disciplina como el atletismo? Bueno, te comento que en los tiempos de antes no es como los tiempos de hoy en día. Yo admiraba mucho a una figura deportiva que era mi papá, que en paz descanse. Mi papá practicó en su juventud y en su época muchas disciplinas deportivas. Mi papá fue pesista, boxeador, ciclista, fue saltador de ornamentales, jugó voleibol y baloncesto, inclusive jugó en el equipo de Teo Capriles. En vista de ver las inquietudes que tenía mi papá y los frutos que obtuvo con el deporte, esa era mi inquietud, ser deportista. Pero lamentablemente aquí en San Carlos no habían instalaciones deportivas. Entonces, cuando yo empecé a estudiar primaria en los años de 1960, en el grupo escolar Eloy Guillermo González había un solo profesor de educación física, que era el profesor Arcadio Cayo Bustamante, que en paz descanse. Él fue el que me ayudó y me indujo a que yo hiciera deporte. Yo empecé en primaria y empecé a hacer atletismo. En aquella época no se hacía gimnasia como la gimnasia que se hace hoy en día, sino se hacía una gimnasia muy leve y se hacían los famosos esquemas gimnásticos que nos los enseñaba el profesor Arcadio. Y lo hacíamos dentro del grupo escolar Eloy Guillermo González y a veces hacíamos actuaciones en el estadio Tulio José Lazo, que era la única instalación deportiva que había en esa época. Y las carreras, me incliné hacia el atletismo porque era que hacíamos las carreras en la calle que queda enfrente del grupo escolar Eloy Guillermo González. Pintábamos los carriles con cal y los premios que obteníamos cuando ganábamos eran cuadernos, creyones, plastilina, cosas así que fueran útiles para nuestro estudio. Una vez que yo salí de primaria, ingresé al liceo Eloy Guillermo González y ahí vinieron unos profesores que le decían del cuerpo de paz y nos indujeron a hacer el baloncesto. Estando en el liceo me involucré con el baloncesto, pero sin dejar al lado el atletismo. Y salíamos a competir a Tinaquillo, contra los de Tinaquillo y en Valencia. Una vez que salí del bachillerato, que fue entre el año 1963 y 1968, me fui a la universidad. Me fui a Caracas a estudiar en la Facultad de Economía y lo primero que hice fue ubicar las oficinas de deporte. Ahí en las oficinas de deporte me inscribí en atletismo porque venía una competencia de atletismo y entonces, aparte del atletismo, me gustó porque me
recordé de la fotografía que veía de mi padre haciendo saltos ornamentales y comencé a practicar natación y saltos ornamentales y atletismo en la Universidad Central de Venezuela. Una vez en una competencia me conseguí con el entrenador de la selección de Venezuela, el profesor Ladislao Lazar, que en paz descanse, y me dijo, usted tiene características para ser un atleta, ¿por qué no se mete de lleno al atletismo? Y me emocionó y me enamoró de tal manera que me cambié hasta de la universidad. Me salí de la universidad escondida de mi papá y me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de Venezuela, que funcionaba en el Velódromo Teo Capriles de Caracas. Ahí seguí con natación, saltos ornamentales, sin abandonar el atletismo, que lo hacía en el Estadio Nacional del Paraíso, Brígido Iriarte. Bueno, una vez que me gradué en la Escuela de Entrenadores, como toda persona que comienza a generar ingresos, me olvidé por completo del deporte como práctica. Me fui directamente a trabajar porque salí del Instituto Nacional de Deportes con un trabajo. Me mandaron a trabajar para el Estado de Aragua. Y entonces ahí comencé a trabajar, a ejercer mi función como entrenador deportivo. Es un cambio de perspectiva. Ajá. En atletismo, trabajaba en atletismo y trabajaba en natación en la Dirección de Deportes del Estado de Aragua. Luego fui cambiada para el Estado de Barinas y después yo pedí cambio para el Estado Cogede y desde esa época estoy aquí trabajando. Toda mi vida he estado dedicada al deporte. En la especialidad del atletismo, por eso le llaman el deporte rey, porque es el deporte que te enamora y es la base primordial para ejercer cualquier disciplina deportiva. Entonces, bueno, yo me emocioné, pero lamentablemente cuando conocí que habían competencias que empezaron a funcionar la categoría máster, yo dije, yo en mi vida de juventud, en mi vida de mi niñez, no pude participar competitivamente, entonces ahora lo voy a hacer. Entonces yo comencé a participar ya muy vieja en el primer campeonato de atletismo máster que se llamaba Chiquitín Etegui, un famoso periodista también fallecido ya, se realizó en la ciudad de Maracay. Entonces ahí yo participé, fue mi primera participación como atleta máster y me gané 5 medallas de oro y por eso fui considerada como la mejor atleta del evento. En otra oportunidad también, en un campeonato que hubo en el Tigre, en el estado de Anzoátegui, también fui considerada como la mejor atleta porque me gané también 5 medallas de oro. Entonces, mis pruebas que yo hacía, que yo empecé a hacer fueron pruebas de velocidad, 100 metros, 200 metros, salto largo y los 2 relevos, que conformaba siempre los 2 relevos, el 4x100 y el 4x400. Bueno, de ahí comenzó mi vida como atleta, como deportista en sí, a representar mi estado y por supuesto Venezuela. Como atleta de competencia, ¿no? Como atleta de competencia, exactamente. Yo he tenido la satisfacción, como todo atleta, el sueño de cualquier atleta en la disciplina que sea, es ir a unos Juegos Olímpicos, que es lo máximo dentro del deporte mundial. Y si tú vas a unos Juegos Olímpicos, ¿cuál sería tu otro sueño? Subir a un podio, indiferentemente del peldaño que sea. Bueno, yo tuve esa satisfacción de asistir a los Juegos Olímpicos Máster en el 2009 en Sydney, Australia. Fui la única venezolana que asistí y tuve la gran satisfacción de obtener una medalla de bronce en los 80 metros con valla, porque después abandoné los 100 y los 200 y me dediqué única y exclusivamente a correr vallas, que las aprendí aquí, en la pista de tierra del Barreto Méndez, porque todavía no existía la Villa Olímpica, y me enseñó un cubano. Él me dijo, sí lo puedes hacer y sí lo vas a lograr. No recuerdo el nombre de ese cubano. Elías Binet. Fue de la primera camada de cubanos que vinieron aquí a Cogede. Y él se dedicó a enseñarme y a entrenarme las vallas. Y gracias a él he obtenido todas las medallas que he obtenido en las vallas. Y me ha hecho viajar a tantas partes.
Por lo menos mi primera competencia internacional fue en el Campeonato Suramericano de Atletismo Máster en Colombia, donde obtuve 2 medallas de oro. Y la última competencia, debido a la situación país, debido a la pandemia, asistí en el 2014 en Medellín, Colombia, donde fui campeona suramericana en 80 metros con valla y gané medalla de oro, por supuesto. Estamos hablando de una trayectoria aproximadamente de 20 años de atleta de alta competencia en máster. Sí, porque comencé en 1994 y ya estamos en el 2025. Te puedo decir que he tenido experiencias agradables, también he tenido experiencias desagradables, he llorado, he tenido muchas anécdotas, y bueno, yo a mi edad estoy feliz y ojalá Dios me permita seguir ejerciendo la profesión de atleta, y más si me lograse volver a salir del país a representar a mi país. Te puedo decir que en mi carrera deportiva he viajado a 3 continentes, he recorrido 18 países, 18 ciudades, he ido a un centroamericano, a 3 Grand Prix, a 8 o a 9 suramericanos, a 3 Grand Prix, y el principal, los Juegos Olímpicos. También he asistido a campeonatos mundiales y a campeonatos mundiales bajo techo. Tengo en mi presencia 50 medallas. Humildemente. Por supuesto, entre oro, plata y bronce. He recorrido aproximadamente 111 horas de vuelos. El país más lejos que he existido, por supuesto, es Australia, cuando fui a los Juegos Olímpicos. Me he subido a un peldaño de unos Juegos Olímpicos. No fue el primer lugar, pero sí obtuve mi tercer lugar. Ustedes pueden comprobar en las fotos el tamaño de las atletas que compitieron conmigo. Creo que doblaban mi tamaño. O sea, yo soy muy bajita, la gente se sorprende por qué tú corres vallas si tú eres tan bajita. Y sin embargo, porque las vallas tienen una altura. Y sin embargo, pues he tenido la experiencia de que la mayoría de las medallas me las he ganado con las vallas. Para mí la considero la prueba más bonita que existe dentro del atletismo, aparte del salto con garrocha, que yo considero que es una de las pruebas más bonitas también que hay en el atletismo, pero no la pude hacer, esa ha sido mi frustración. ¿Por qué la consideras las especialidades más bonitas dentro del atletismo? Para mí, las vallas es una carrera que es impredecible, pero es muy bonita, igualmente que la garrocha. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay atletas que ponen una altura en la garrocha y dicen no paso. Ponen otra marca, no paso. Y después cuando ponen la marca que él cree que va a pasar, no la pasa, no queda sin marca porque no se arriesgan a hacer aunque sea un salto en una altura para tener una marca. Es algo más de percepción personal de conocer sus capacidades o conocer a sus... O se creen con mucha confianza de que van a pasar la marca que ellos van a exigir. O puede ser error del atleta o puede ser error también del entrenador. No solamente los atletas tienen errores, los entrenadores también o los forzan o los desvían a hacer una posible marca. Y la valla es una carrera que es impredecible porque tú vas, mientras más pases pegado de la valla, mejor, o sea, tienes más adelante hacia la carrera. Por eso tú ves en las carreras de valla que los atletas tumban las vallas y tú crees que van a perder. Sí hay jueces en cada valla porque para ver si las tumban a propósito o no. Dentro de mi carrera como atleta y como entrenador,
como juez árbitro, soy juez árbitro internacional, nivel 1 de la IAP. He trabajado en eventos internacionales también como juez. Y he tenido mucha experiencia, pues, o sea, y toda mi vida se la he dedicado al deporte y creo que lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita. Hay dos cosas dentro de toda esa historia que se me hace muy puntual preguntar. Una me la reservo para dentro de un rato, pero primeramente quisiera preguntar cuál es la percepción que tiene un atleta de viajar tantas horas, por ejemplo, para un caso como Sydney. Afuera de cámara hablábamos de que eran aproximadamente un viaje de más de 24 horas. Entonces, claro. ¿qué percepción hay de cuando se toma el vuelo en Maiquetía, de cuando se está en el avión, y qué visión tiene uno cuando llega para Sydney? Yo, por ejemplo, he viajado 18 horas, pero en carretera, aquí dentro del mismo país. Ajá. Pero como atleta, ¿cuál es la percepción que tiene de viajar internacionalmente tantas horas? Cuando tú te montas en un avión que vas para un determinado lugar y vas a una determinada competencia, dependiendo también el nivel de la competencia, tú vas en expectativa. Yo el primer viaje que hice tan largo, porque yo sufro de claustrofobia, yo pensé que no iba a aguantar ese viaje, pero yo salí de Maiquetía, Argentina, 8 horas, de Argentina a Nueva Zelanda, 17 horas, y de Nueva Zelanda a Sydney, Australia, 3 horas, te podrás imaginar. Tuve la grata experiencia de ver, cuando veníamos de regreso, por una ventanilla, las aeromosas dijeron que levantaran las ventanillas para que viéramos la experiencia de que por un lado estabas viendo el día y por el otro lado estabas viendo la noche. Es una experiencia increíble. O sea, son cosas que te pasan que son increíbles, y que yo nunca pensé que iba a vivir esa experiencia. Ese es igual cuando fui a los campeonatos mundiales bajo techo. ¿Por qué se llama campeonato bajo techo? Porque es nieve y todas las competencias se hacen en un gimnasio que es movible. Tú en un momento ves que es una cancha de voleibol y a los 5 minutos es una pista de atletismo. Todos los eventos mundiales bajo techo, las carreras cortas son 60 metros, porque es en el centro del gimnasio una recta de 60 metros. Por eso es que al final ponen colchonetas para que la gente con la velocidad que vaya no choque con la pared, sino con colchones. Tengo la experiencia y tengo la oportunidad de haber obtenido 2 medallas de bronce en Canadá y en Francia. ¿Quién se iba a imaginar que esta niña, la hija de doña Carmen de Ojeda, que en paz descanse, iba a ser el angelito en unas nieves? Nunca me imaginé que yo iba a tocar la nieve ni que iba a vivir en una parte donde, a pesar de que es frío y de que hay nieve, tuviera gente comiendo helado. O sea, son cosas increíbles, son experiencias que tú ves, anécdotas que tú ves. Por lo menos fuimos a Argentina, a Mar del Plata, y como eso es mar, llevamos traje de baño y nos tuvimos que poner el traje de baño en la habitación y tomarnos la foto en la habitación. ¿Por qué? Porque tú ibas a la playa, el sol radiante, pero cuando ibas a meter el dedo se te congelaban los dedos por el agua helada, demasiado frío. O sea, tú ves las playas llenas de personas, pero no se bañan porque el agua es demasiado frío. Asimismo nos pasó en Río de Janeiro, en Brasil. El agua es demasiado fría, son corrientes de agua demasiado frío que tú no puedes soportar el frío dentro del agua. Bueno, ya la gente estará acostumbrada a eso, pero nosotros, como venimos de un clima cálido, no soportamos ese frío de ese agua. ¿Cuál es porque me llamaba la atención bastante que mencionaste un momento sobre su padre que se salió escondida de la universidad? Después de toda esa carrera, ¿cuál fue la impresión de su padre? Bueno, te voy a decir una cosa, yo no sé, la mayoría de los que están aquí en el C son personas jóvenes, no me importa decir mi edad, tengo 74 años. Cuando yo empecé a estudiar, los padres de nosotros antes le decían a sus hijos: usted va a ser periodista, usted va a ser abogado, usted va a ser médico, usted va a ser educadora, usted va a ser X. A mí me tocó ser la economía. Y yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela, a la Facultad de Economía, para estudiar en la Escuela de Administración, y así lo hice, por mandato de mi padre. Pero resulta que cuando ese profesor me habló del deporte, yo me inscribí en 3 disciplinas deportivas para participar en deporte por la Universidad Central de Venezuela. Él me dijo: yo le consigo el cupo en la Escuela de Entrenadores
para que usted se vaya para allá. Fui al pedagógico, presenté el examen de admisión al Instituto Pedagógico en Caracas y no quedé porque ya estaba sobrepasada el número de aspirantes. Entonces me dijo, yo te ayudo a conseguir el cupo en la Escuela Nacional de Entrenadores que queda en el Velódromo de Capriles, y él lo hizo y él me lo consiguió y entré a estudiar en la Escuela de Entrenadores. Entonces me gradué en la Escuela de Entrenadores. Mi padre siempre me decía, ¿dónde están las notas? Mi padre estaba aquí en San Carlos, yo estaba en Caracas, en una residencia, y yo le decía, ay papá, no tengo tiempo de ir a la universidad, eso es muy latoso, que no sé qué, para sacar las constancias de notas. Cuando yo invité a mi papá y a mi mamá, que era el acto de grado en la Escuela de Entrenadores, la sorpresa se la llevó él ese día, cuando vio que yo no me gradué de lo que él quería, sino de entrenador deportivo. Eso para mí es un orgullo para mí haber hecho eso con el temor que mi papá me pudiera decir. Sin embargo, no hubo ninguna represalia, quedó contento y más que salí con trabajo. Entonces, bueno, gracias a Dios. Ahora, yo me pongo a pensar qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese tenido todos los adelantos que hay hoy en día en el deporte, los avances de la ciencia, los técnicos, los implementos, todo. Hay zapatillas ahorita que salieron, no sé si ustedes vieron, un corredor con unas chancletas corrió un maratón, pero las chancletas son ultra, es lo último que ha inventado la Maravilla de la tecnología. La maravilla de la tecnología para los corredores de maratón. Ahora, hablando ya para cerrar esta edición del podcast de Experiencias UDS, vamos a hablar del tema universitario, de la Universidad Deportiva del Sur. Toda esa trayectoria de Romelio Ojeda, por lo menos con nosotros como alma mater, se refleja en un título de licenciada en Gestión Tecnológica del Deporte. Sí. La modalidad, hace como 2 años, aproximadamente 2 años ya de ese reconocimiento. ¿Qué mensaje le da Romelio Ojeda a la universidad? ¿Qué mensaje le da Romelio Ojeda a los chamos que también están, digamos, no están estudiando, pero están dedicándose al deporte? ¿Qué mensaje le da basado en su experiencia y, por supuesto, basado en esa oportunidad que le da la Universidad Deportiva del Sur de reconocerla por su experiencia bastantes años después de carrera? Ok. Bueno, primero te digo que yo tengo aproximadamente 15 años en la universidad. ¿Por qué yo me enteré que existía la Universidad Deportiva del Sur? Porque aquí en San Carlos se realizaron los Juegos COGEDES 2003. Yo trabajé en el comité organizador del COGEDES 2003 y el que era en ese entonces presidente del comité, él me dijo, yo quiero que usted trabaje en la Universidad Deportiva del Sur. Y le dije, bueno, cómo no, usted me avisa y yo con mucho gusto llevo mis documentos. Yo vine a traer los documentos y lo primero que vieron fue que yo estudié en la Universidad Central de Venezuela Economía, Administración. Y entonces me dijeron, usted va para la parte de administración. Y le dije, no, es que yo no culminé esa carrera. Yo soy profesora de educación física, entrenadora de atletismo. Entonces me dijo, bueno, ok, entonces nosotros le avisamos. Y bueno, yo estuve en la espera de eso. Y cuando me llamaron de aquí de la universidad, con mucho gusto vine y me aceptaron y ya tengo 15, 16 años de trabajando en la universidad. Comencé en la modalidad a distancia y ahora estoy, presencial, y ahora estoy a nivel de distancia, de la modalidad a distancia. Se presenta la ocasión de los estudios por acreditación, porque pertenezco a las Glorias Deportivas de Venezuela y la invitación llegó a nuestra Fundación de la Gloria Deportiva de Venezuela, subsede COGEDES. El presidente de la fundación nos hizo hacer ver de que había la posibilidad de aquellas personas que no tenían ningún grado, ningún título, podían cursar aquí en la universidad, o sea, podían participar en esa actividad. Entonces yo me ofrecí que yo quería estudiar. Pero si ya tú tienes un título como entrenador, aparte de eso eres profesora de educación física egresada del pedagógico. Prefirió cambiar por otro título más gerencial. Exacto, te explico el por qué. Porque yo, dentro de mi carrera deportiva, porque yo fui empleada del Instituto Nacional de Deporte, cuando en los estados funcionaban las direcciones de deporte de cada estado, porque dependíamos de Caracas.
Después vino la descentralización y fue cuando empezaron a fungir las fundaciones o los institutos de deporte. Y entonces yo llegué y en la mayoría de mi trabajo no ejercí el cargo como entrenadora, sino que yo ejercía cargos de coordinadores, de promotores, de supervisores. O sea, yo cumplí muchas funciones en Aragua, en Barinas y en Cogede, más administrativas que como entrenador. Entonces, eso fue lo que me indujo cuando yo vi, ¿para qué vas a sacar otro título de entrenador si ya tú lo tienes? No, yo quiero, y hablé con el profesor, le expliqué mi motivo por el cual yo quería sacar el título de acreditación por experiencia. Se me dio la oportunidad, lo logré, con la esperanza de actualizarme, de conocer más sobre lo que es la parte de administración y a ver si logro, lograr entrar, en vez de como docente en la universidad, lograr un cargo administrativo. Ok, profe, ya estamos terminando por tema de tiempo, estamos terminando con Experiencias UDS. Un último mensaje para la Universidad Deportiva del Sur en general, para toda esa comunidad UDSista que por supuesto se siente orgulloso de Romelio Ojeda. Ay, muchas gracias por lo de orgulloso. Yo lo que le digo es, hoy en día hay mucho interés por el dinero. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos conlleva? ¿Qué es lo que nos atrae a hacer un deporte? Los deportes que más plata hacen es el fútbol y el béisbol. Hay muchos muchachos que están practicando esas dos disciplinas deportivas, porque es lo que el futuro que ellos ven. Pero no podemos dejar de estudiar, porque aparte de que el tiempo en el deporte se nos pasa, mientras que los estudios no. Tú estás estudiando, tú sacas una carrera, tienes ese apoyo y el deporte es como la parte económica que te va a ayudar para tú terminar de hacer los estudios. A mí me parece que es un error de que los muchachos hoy en día, primero el dinero y después su situación personal, no. Tenemos que aprovechar todo. Y más si hay una universidad temática como es la universidad de nosotros, que es la única universidad, es la única casa de estudios que está dando deporte, y hay que aprovechar porque le brinda la oportunidad a todos los interesados en cursar todo lo referente al deporte en Venezuela. Muchas gracias, profe. Con esto cerramos una nueva edición de Experiencias UDS. Por supuesto, invitarlos a sintonizar el canal de YouTube de la Universidad Deportiva del Sur y todas sus plataformas digitales para seguir pendientes, para analizar más casos como este de todos nuestros deportistas que han egresado de nuestra casa de estudios a través de su experiencia. Muchas gracias y será hasta una próxima edición.